trabajo para el que yo había sido contratada. Ajá. Que no le correspondía. No me correspondía, pero como era un equipo muy pequeño, acepté, ¿verdad? Empecé a colaborar y lo podía hacer también. Pero conforme fue pasando el tiempo, me empezó a pedir más cosas, prácticamente a que yo hiciera lo que tenía que hacer. Ella no llegaba, llegaba tarde o se organizaba, tenía cosas personales, ella tenía otro trabajo, tenía un negocio, tenía actividades personales que realizar. Y entonces solo me avisaba a qué horas iba a llegar y me decía, si preguntan, tú dices tal cosa. Si preguntan, no voy a venir, pero tú le dices que tal y tal otra. O ay, mira qué le dices. Y eso era difícil, o sea, a mí tampoco me gustaba. ¿En algún momento tú lo interpretaste como confianza que te dio esta persona? ¿O no? ¿O siempre, dijiste, no, esto sí está mal? No, desde el principio no me gustó, pero lo hacía, ¿verdad? Entonces, en algún momento ella se dio cuenta que nuestra jefa en general se está dando cuenta que algo estaba pasando. Y entonces me dijo, si, mira, yo te pedí un favor, ¿verdad? Pero si te preguntan, tú solo diles lo que yo te estoy diciendo. A la que le va a crecer la nariz es a mí, a ti no. Y se rió de una forma así burlesca, ¿verdad? Y entonces yo decía, algo está pasando aquí mal. Después ya empezaba a pedirme cosas. A partir de ese entonces, como que ya se fue dando cuenta, me empezaba a pedir cosas que no eran mi responsabilidad, o a darme mucho más trabajo. Y cuando pedía las cosas, ya las pedía con agresividad. Todos trabajamos en un ambiente grande, muy agradable, muy bonito. Y cuando habían más personas que podían darse cuenta, hablaba así como... Se acercaba Bajito, mucho que a mí. nadie notara. Que nadie notara, pero así con una desaprobación, con un rechazo, con ira, con cólera. Y entonces yo empecé a sentir que algo estaba mal. Y eso fue empeorando. Fue empeorando. Ya los últimos meses yo empecé a salir ya del trabajo llorando. Todos los días de mi vida, esos últimos meses, yo salía llorando. ¿Cuántos meses aguantaste así? Los últimos fueron 3 meses. 3 meses. 3 meses. Yo ya hubo un par de veces en que sí le dije, mira, creo que te equivocaste a contratar a una profesional de mi línea, tendrías que haber contratado otra, creo que me voy a ir. Y me decía, tú necesitas el trabajo. Yo sé que tú lo necesitas. Entonces era como yo lo sentí en esa ocasión como una amenaza. No te vas a ir porque tú necesitas esto, ¿verdad? Ahora, yo quiero hacer aquí una pausa. Nora, gracias por contarnos. Te pregunto, María Elena, hablábamos de que muchas veces pareciera como que nos quisieran sacar del camino. Aquí como que la quería mantener de alguna forma aprisionada con la excusa de lo necesitas. Esto también es bossing. También es bossing porque lo que quería era someterla. Claro. O sea, tal vez no eliminarla porque le estaba sirviendo a su propósito, pero sí quería amilanarla, quería achicarla, volverla chiquitita y sin opinión para someterla a lo que ella necesitaba que usted hiciera, ¿verdad? Sí. Esa fue la sensación que empecé a tener, ¿verdad? Y ya me desesperaba, o sea, no me gustaba eso que me hacía sentir, pero cada día era otra cosa. Habían reuniones de equipo grandes o algo, y me decía, no vayas a hablar. Y si yo estaba opinando, entonces me mandaba un papelito que me callara. Y después me regañaban, ¿por qué hablaste? Pero era la cara era lo que a mí me asustaba. Cuando terminaste ese trabajo, aproximadamente, ¿hace cuánto tiempo fue? Hace un año más o menos. ¿Te costó volverte a incorporar al mundo laboral? Sí. Sí. Sí, salí... Saliste machucada, literalmente. Sí, salí muy afectada y decidí que no iba a volver a tener un jefe. Empecé a trabajar por mi cuenta. Me afecta mucho porque económicamente no es lo mismo empezar un negocio propio que tener un ingreso fijo, que era bueno. Claro, pero lo estás haciendo y eso está muy bien, te estás dando cuenta y recuperando la confianza en que eres capaz de salir adelante, y creo que eso es valiosísimo. Voy a ir contigo, Diego, para que nos cuentes qué fue lo que a ti te pasó. Bueno, en mi caso, tuve una mala experiencia en mi primer trabajo, era mi primera experiencia laboral, y yo dentro de esa empresa referido por alguien mayor, un gerente. Entonces, desde que entré, se sintió el acoso por aquello de, no, él viene referido, o él entró a la empresa solo por carita,
y ese tipo de cosas. Y desde que yo entré, mi puesto fue un tipo de secretaría. Entonces mis propios compañeros me empezaron a victimizar, o incluso me pusieron apodos llegando a ser femeninos, así como que, o me decían el nombre de la secretaria que estaba antes. Me empezaron a decir, no, es que tu trabajo no sirve para nada, vos no haces nada importante. Los compañeros. Los compañeros. ¿El jefe? El jefe también. O sea, venía y me decía, mira, y me decía el nombre de la señorita que estaba antes, o mira, me decían algún apodo femenino. Claro. Y haceme esto, haceme lo otro. Y así se fue dando la situación. Y fue tanto que se notó, o más bien yo lo noté, que no me querían dentro, porque en una ocasión me mandaron a una capacitación, apenas una semana de haber entrado, y la capacitación duraba 3 días. Entonces yo me iba a ausentar de la oficina esos 3 días, y el jefe lo sabía, porque él estuvo copiado en el correo, donde la licenciada me indicó eso. Al segundo día me llamó mi jefe y me dijo, mira, ¿dónde estás? Yo le dije, pero mira, estoy en la capacitación, si tú sabías. No, pero es que yo igual no te iba a mandar, pero ahora, bueno, seguí y venís el jueves. Y así fue. Se terminaron los 3 días de capacitación, el jueves volví a la oficina. Ese día entré a las 8 de la mañana, me recuerdo perfecto. Y 5 minutos estando en la oficina me llamó mi jefe y me dijo, mira, subí a mi oficina y también va a subir con vos, tal persona, un mismo compañero. Estando en la oficina me dijo, mira, te traje aquí en testigo a esta persona, porque quiero decirte que esos 3 días que faltaste, me causaste muchos problemas en la oficina. Y debido a eso necesito que renuncies, porque me causaste muchos problemas, me hiciste mover el personal, horarios, entonces eso yo no lo voy a aceptar. Entonces necesito tu renuncia ahorita mismo. ¿Tú qué hiciste? Yo vine y le debatí, pero mira, si tú sabías que yo iba a ir a esa capacitación, sí, pero es que yo no te iba a mandar. Entonces, ¿por qué no me respondiste en el correo? No, y se hizo loco y no quiso responder eso. Entonces yo le dije, no, pero mira, tratemos de solucionar eso. No, es que ya fue mucho, yo no te voy a tolerar eso. Entonces necesito tu carta de renuncia ahorita mismo. Y se encerró en eso. Entonces yo lo que hice fue bajar a mi oficina, hacer la carta de renuncia y a las 8:30 de la mañana yo ya estaba fuera de la empresa. ¿Cuánto tiempo duraste? Duré en esa empresa 7 meses, porque después de eso intervino el gerente y habló con él. Y sí se arreglaron las cosas, mi jefe me pidió una disculpa, ya nos arreglamos. Después de eso mis compañeros me dicen, no, es que no, por más que uno lo trate de sacar, aquí se va a quedar por la misma referencia, que tiene cuello o esto o el otro. Y fue una situación bien fea. ¿Alguna vez trataste de acudir a recursos humanos o algo así? Sí. E incluso, para mi mala suerte, la misma licenciada de recursos humanos no me tomaba en serio. Y incluso ella en una reunión llegó a decirme, no, que es tan delicado que él no puede hacer un trabajo fuerte frente a todos los demás de la oficina. Entonces ella misma me hacía eso, el bullying. Todos la agarraron aparentemente contra ti porque tenías referencia de alguien superior, digamos. Así es. ¿Cómo analizamos esto, Marielena? Bueno, Diego representaba una amenaza para alguien ahí con mucho poder dentro de la empresa, que seguramente era este jefe inmediato. Y que tenía control también de seguramente, muchos más. Ajá, tenía mucho poder, tal vez antigüedad, sabrás tú, pero él manejaba mucho la relación con toda la gente. Entonces yo creo que fue este jefe el que te vio a ti como una amenaza. ¿Por qué razón? No lo sé, ¿verdad? Puede ser que tenga cualquiera de las cosas anteriores que vimos. Pero en este caso, mira, lo más importante, Diego, es que tú sepas que no hay nada que tú pudiste haber hecho diferente. Cuando te pases la película, tú sepas que el problema no era tuyo, sino el problema era de esta persona que tenía indudablemente un problema de personalidad muy serio, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, que tú estés consciente de eso, que no hubo nada que pudieras haber hecho distinto. Claro, porque si no, a siguientes trabajos seguramente también llegas ya con miedo. Cierto, no, incluso sigo sufriendo el bullying de cierta manera afuera de la empresa, porque al ir a pedir trabajo en otras empresas no me lo dan. Porque piden referencias a esa Así es, entonces o no dan las referencias o dan referencias malas. Claro. Entonces Sigo sufriendo eso. Yo pensaría que puede ser muy claro, muy transparente, franco, cuando llegues a una entrevista y decirle, mire, yo en mi trabajo anterior tuve esta situación, y ser muy franco al respecto, ¿verdad? Yo, pues, Dios mediante, te encuentres con un profesional que pueda entender esta razón, y tú mire, yo me someto a las pruebas que usted necesite hacerme, porque yo
sé que soy capaz de hacer el trabajo y en esta oportunidad, en la oportunidad anterior tuve una mala experiencia, pero yo tengo capacidad para hacer lo que usted, el trabajo al que estoy aplicando. Muy importante que tú trabajes en tu autoestima, muy importante que tú te presentes con seguridad, porque si tú te presentas con miedo, inmediatamente la persona que te entrevista de recursos humanos piensa que algo estás escondiendo. Entonces es muy importante que tú busques un profesional y reconstruyas esa confianza y esa autoestima para que puedas también presentarte mejor. Gracias, María Elena, y gracias, Diego, también por compartirnos un poquito de tu historia. Carolina, me gustaría, y te dejé de último, porque a nivel legal, ¿qué debemos saber como trabajadores? Porque muy pocas personas conocemos nuestros derechos y las vías que tenemos que utilizar en caso no funcione nada dentro de la empresa. Exactamente. Pues déjame decirte, Tuti, que en el caso particular de Diego, lo que él tendría que haber hecho, ¿verdad?, era darse por despedido de forma directa, injustificada, ¿verdad? Muchas veces los trabajadores... ¿Cómo se hace eso? Perdón, Carolina. Tiene que plantear, ¿verdad? Primero tienen que acudir a pedir asesoría, ¿verdad? Muchas veces las personas, como no tienen los recursos económicos para poder pagar un abogado, no lo hacen, ¿verdad? Entonces, los patronos o los de recursos humanos tienen la facilidad de decirle, bueno, nosotros le damos tanto dinero de indemnización y solo tiene que firmar acá, ¿verdad? Y posiblemente siempre va a ser menos de la cantidad que le correspondía por los años laborados, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas no tienen dinero para acudir a un abogado. Mi consejo es acudir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí tienen un departamento que se llama Inspección General del Trabajo. Entonces, los trabajadores llegan a manifestar su problema, les asignan un inspector y él se encarga de hacer la investigación, ¿verdad? Él acude a la empresa, recaba testimonios. En el caso de Diego es un poco complicado porque en el caso de él no se da únicamente el bossing, sino también el mobbing. Exacto. Porque son todos contra él, ¿verdad? Incluso la licenciada de Recursos Humanos, él no tiene ninguna persona que vaya a testificar a favor, ¿verdad? Entonces es bien complicado poder probar que era sujeto de bossing o de mobbing. Legalmente, la figura de acoso laboral no está regulada en nuestro Código de Trabajo. Únicamente el convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo protege la discriminación en materia de empleo u ocupación. Entonces ahí se refiere únicamente cuando es discriminación que no le dan empleo porque pertenece a determinada religión, a determinado grupo político. Entonces son normas que están ratificadas por Guatemala y que se pueden integrar, pero prácticamente podría acudir al Ministerio de Trabajo a la inspección y posteriormente de esa investigación el inspector habla con el patrono y le indica, ¿verdad?, que si no concilian, entonces van a acudir a la vía judicial, ¿verdad? Esa es la etapa previa a acudir a un órgano jurisdiccional para que le declare un derecho, pero insisto, no hay una normativa que puedan aplicar los jueces directamente, ¿verdad? Como decir, lo sentencio por acoso laboral, no existe esa figura tipificada. Gracias, Carolina. Tenemos que irnos a la pausa comercial rápidamente, volveremos también para que las personas que tienen a cargo personas también puedan encontrar si tienen algo, si han realizado o están realizando bossing a alguna persona y cómo pueden también los que son jefes, los que son superiores a algunas personas o tienen personal a cargo, pueden ser mejores líderes para su equipo. Muchas gracias por acompañarnos a los 4. Vamos a la pausa y volvemos.